Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Las Historias Sagradas. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario a través de la historia y la fe, explorando las 10 reliquias más sagradas del mundo. Estas reliquias no solo son objetos, son portadoras de historias profundas, encuentros divinos y momentos de fe que han marcado la vida de innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Cada una de estas reliquias tiene su propia narrativa, una conexión directa con lo sagrado, y lo más impresionante es cómo cada una de ellas ha perdurado a través del tiempo, testificando la historia del cristianismo. Así que acomódense, porque esta es una travesía que nos llevará desde el corazón de Jerusalén hasta las majestuosas catedrales de Europa, y cada parada en este camino nos revelará un poco más sobre la fe que compartimos. Reliquia número 1. La Cruz de Cristo. Comenzamos nuestro viaje en el lugar donde todo comenzó, la Cruz de Cristo. Esta no es solo una cruz cualquiera, es el símbolo del sacrificio supremo, el momento en que el Hijo de Dios entregó su vida por la humanidad. Puedo recordar la primera vez que estuve frente a una réplica de la cruz en un santuario. La solemnidad del lugar, el silencio reverente de los visitantes y la profunda sensación de conexión con lo divino me atravesaron. Un momento que nunca olvidaré fue cuando conocí a un sacerdote que había dedicado su vida a cuidar de una pequeña parte de esta cruz. Él me contó historias de fe, sanación y redención que había presenciado a través de su ministerio. La cruz nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza, siempre hay luz. Este símbolo es un faro para millones, un recordatorio de que la vida eterna es posible, a través del sacrificio de Jesús. La Cruz de Cristo, historia de una reliquia sagrada. La Cruz de Cristo, el símbolo más emblemático del cristianismo, representa el sacrificio supremo de Jesús y su amor incondicional por la humanidad. Su historia es rica y compleja, llena de fe, devoción y, sobre todo, la transformación del sufrimiento en esperanza. Los primeros días de la cruz. La cruz en la que fue crucificado Jesús, según los evangelios, fue un instrumento de tormento utilizado por los romanos. Se trataba de una forma de ejecución pública, diseñada no solo para castigar, sino también para humillar a los condenados. Alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús fue condenado a muerte por el procurador romano Poncio Pilato. Fue en el Monte Calvario, también conocido como Gólgota, donde Jesús fue crucificado entre dos criminales. La escena era desgarradora. La multitud se había reunido, algunos para burlarse, otros para llorar. Los soldados romanos levantaron la cruz en un acto de desprecio y crueldad, y la tierra tembló ante el dolor de aquel sacrificio. En ese momento, la cruz no significaba más que una herramienta de muerte, pero se convertiría en algo mucho más grande, el símbolo de la redención, la crucifixión. La crucifixión de Jesús fue un evento que dejó una profunda marca en la historia. Él, inocente y puro, soportó el dolor y el sufrimiento con una serenidad que solo se puede atribuir a la gracia divina. Durante sus horas en la cruz, pronunció 7 frases que resonarían a través de los siglos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de estas frases es un testimonio de su amor y compasión, incluso en medio del sufrimiento extremo. Después de su muerte, un soldado romano llamado Lonquino perforó su costado con una lanza, y de esa herida brotó sangre y agua. 3 días después, ocurrió el milagro de la resurrección. La cruz, que había sido un signo de derrota, se convirtió en un símbolo de victoria sobre la muerte y el pecado. Con el tiempo, la importancia de la cruz creció entre los primeros cristianos. Se volvió un símbolo de fe y esperanza, y muchos comenzaron a buscar fragmentos de la verdadera cruz. La historia de cómo se descubrieron las reliquias de la cruz es fascinante.
Durante el reinado de Constantino Pimionos en el siglo IV, la madre del emperador, Santa Elena, emprendió un viaje a Tierra Santa en busca de las reliquias de Cristo. Se dice que ella fue guiada por visiones y revelaciones divinas. En Jerusalén, se encontró con un templo pagano construido sobre el lugar de la crucifixión y decidió destruirlo para buscar el sepulcro de Jesús. La excavación fue un esfuerzo monumental, pero finalmente, después de días de búsqueda, encontró 3 cruces en el sitio. Para identificar cuál era la cruz de Cristo, Santa Elena decidió llevar a una mujer enferma, que había estado en agonía, y tocarla con cada una de las cruces. Cuando la mujer tocó la tercera cruz, se sanó instantáneamente. Después de su descubrimiento, Santa Elena envió fragmentos de la cruz a diferentes lugares del Imperio Romano. Se dice que el principal fragmento se guardó en Jerusalén, y otros se distribuyeron en iglesias y catedrales. Estos fragmentos se convirtieron en reliquias veneradas, simbolizando el sacrificio de Cristo y su amor por la humanidad. A medida que el cristianismo se expandía, la cruz fue adoptada como un símbolo de fe. Los cristianos comenzaron a usarla como un emblema de protección y guía espiritual. La cruz se convirtió en un motivo recurrente en el arte religioso, la arquitectura y la liturgia. La cruz a través de los siglos. A lo largo de los siglos, la cruz ha sido objeto de veneración y adoración. En la Edad Media, la cruz se convirtió en un símbolo de la lucha contra el paganismo y la propagación de la fe cristiana. Los caballeros cruzados la llevaban en sus estandartes, buscando la protección de Dios en sus campañas. La cruz también ha sido testigo de momentos de sufrimiento y sacrificio. Durante la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, muchos mártires fueron ejecutados en la cruz. Sin embargo, en lugar de desanimar a los fieles, estos actos de fe fortalecieron su devoción. La cruz se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en medio de la adversidad. La cruz en la actualidad. Hoy en día, la cruz de Cristo sigue siendo un símbolo poderoso en el cristianismo. Desde el Vaticano hasta pequeñas iglesias en comunidades remotas, la cruz se alza en cada rincón del mundo. Las personas la utilizan como un recordatorio de su fe, un símbolo de la redención y un llamado a seguir el camino de amor y sacrificio que Cristo nos mostró. Visitar un santuario que alberga una parte de la cruz de Cristo es una experiencia transformadora. Las personas llegan en busca de sanación, consuelo y una conexión más profunda con lo divino. He visto a personas de diversas culturas y antecedentes unirse en oración y reflexión frente a la cruz, compartiendo la experiencia de fe que une a la humanidad. La cruz, que comenzó como un instrumento de muerte, se ha convertido en un símbolo de vida, amor y esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, hay luz en la oscuridad y que el sacrificio de Cristo sigue resonando en nuestras vidas. El Santo Sudario. Nuestra siguiente parada es en Turín, Italia, donde se encuentra el Santo Sudario. Este lienzo, que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión, es uno de los objetos más controvertidos y venerados del cristianismo. Recuerdo haber visto la imagen del sudario por primera vez y cómo su impresión me dejó sin aliento. El rostro de Jesús, con las marcas de su sufrimiento, era casi palpable. La historia del sudario es fascinante. Se cree que ha estado en la posesión de diversas comunidades cristianas desde el siglo I. Un día, mientras visitaba una exposición sobre el sudario, escuché a un científico explicar los estudios realizados sobre la imagen. La forma en que el sudario ha resistido la prueba del tiempo y la forma en que ha impactado a las personas a lo largo de la historia es un testimonio de su importancia. Lo que más me conmovió fueron los testimonios de aquellos que han tenido encuentros con el sudario. Muchos dicen que al contemplarlo, sienten una profunda conexión con el sufrimiento de Cristo, una llamada a la reflexión y la conversión. Para mí, el Santo Sudario es un recordatorio poderoso de la pasión de Cristo, una invitación a abrazar nuestra propia cruz con amor y fe. El Santo Sudario. Historia de una reliquia sagrada. El Santo Sudario, un lienzo de lino que se cree
envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. Es una de las reliquias más intrigantes y debatidas en la historia del cristianismo. Su historia está marcada por el misterio, la devoción y un inquebrantable anhelo por conectar con el sufrimiento y la resurrección de Cristo. El origen del Santo Sudario. La historia del Santo Sudario comienza en el siglo I después de Cristo, en Jerusalén, justo después de la crucifixión de Jesús. Según los relatos evangélicos, José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y un hombre que había sido un discípulo secreto de Jesús, solicitó a Poncio Pilato el cuerpo de Cristo. Al recibir el permiso, José llevó el cuerpo de Jesús a su propio sepulcro, un lugar nuevo que había preparado para sí mismo. En este acto de devoción, envolvió el cuerpo de Jesús en un lienzo, que se cree que es el mismo que se convertiría en el Santo Sudario. La sepultura fue un momento de profunda tristeza, pero también de esperanza. Al envolver a Jesús en el sudario, José de Arimatea honró su cuerpo y su sacrificio. La acción de envolver el cuerpo también era una práctica judía común, que reflejaba el respeto y la reverencia por los muertos, la resurrección y el sudario. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Al llegar, encontraron la piedra del sepulcro removida y el cuerpo de Jesús ausente. En su lugar, hallaron el sudario doblado y la tela que había estado sobre su cabeza, en un lugar aparte. Este descubrimiento fue el primero en la historia de la resurrección. Las mujeres, confundidas y asombradas, se encontraron con un ángel que les anunció que Jesús había resucitado. El sudario, entonces, se convirtió en un testigo del milagro más grande de la fe cristiana, la victoria de la vida sobre la muerte, el viaje del sudario a través de los siglos. Después de la resurrección, no hay evidencia concreta sobre el paradero del Santo Sudario durante varios siglos. Se cree que fue llevado a diferentes lugares por seguidores de Jesús, pero su existencia se convierte en un misterio hasta el siglo IV, cuando aparece en la historia registrada. La primera referencia conocida del sudario se encuentra en la ciudad de Edesa, en la actual Turquía. La leyenda cuenta que el rey Abgar de Edesa, enfermo, envió un mensajero a Jerusalén para solicitar que Jesús lo sanara. En respuesta, Jesús envió una imagen de su rostro, que se dice que fue impresa en un lienzo. Esta imagen se considera el primer icono de Cristo y es a menudo asociada con el Santo Sudario. El sudario fue venerado en Edesa durante siglos, donde se le atribuían poderes milagrosos. En el siglo VI, el sudario fue llevado a Constantinopla, donde continuó siendo objeto de veneración. La historia se centra en un caballero llamado Geoffroy de Charny, quien adquirió el sudario y lo presentó como una reliquia sagrada. Las primeras exhibiciones del sudario en Lirey atrajeron a numerosos peregrinos que buscaban experimentar la presencia de lo sagrado. La popularidad del sudario creció y la devoción hacia él se extendió rápidamente. Sin embargo, el crecimiento de la veneración también atrajo la atención de la Iglesia. Algunos eclesiásticos cuestionaron la autenticidad del sudario, lo que llevó a la necesidad de realizar estudios e investigaciones. En 1389, el obispo de Troyes declaró que el sudario era un fraude, aunque eso no detuvo la devoción del pueblo. A lo largo de los años, se realizaron varios exámenes y estudios sobre el sudario. En 1453, el rey Luis XI de Francia lo compró y lo guardó en la capilla real de Chambéry. Durante un incendio en 1532, el sudario sufrió daños, y aunque fue restaurado, algunas manchas del fuego son visibles hasta el día de hoy. El siglo XX y el 2088 estudio científico. El siglo XX marcó un cambio significativo en la percepción del Santo Sudario. En 1978, un grupo de científicos de la Universidad de California, conocido como la St. Louis Science Symposium, realizó un estudio exhaustivo del sudario. Utilizaron diversas técnicas científicas, incluyendo análisis de rayos X y espectroscopia, para examinar la tela.
Los resultados fueron asombrosos. El sudario mostró rastros de sangre y marcas que correspondían a los patrones de una crucifixión. A pesar de los avances científicos, la verdadera naturaleza de la imagen en el sudario sigue siendo un misterio. Muchos científicos han intentado explicar cómo se formó la imagen, pero hasta ahora no hay consenso. La veneración contemporánea. Hoy en día, el Santo Sudario se conserva en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. La catedral atrae a millones de peregrinos y visitantes cada año. El sudario es considerado un símbolo de fe y un recordatorio del sacrificio de Cristo. Durante las exposiciones del sudario, miles de personas hacen largas filas para contemplar esta reliquia sagrada. Una de las exposiciones más significativas fue en 2015, donde se celebraron eventos especiales, misas y oraciones en torno al sudario. Durante estos eventos, se invita a los creyentes a reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo y la esperanza que ofrece su resurrección. El Santo Sudario también ha inspirado numerosas obras de arte, libros y películas. La imagen de Cristo en el sudario se ha convertido en un ícono que trasciende la religión, simbolizando el sufrimiento humano y la búsqueda de redención. La significación espiritual del Santo Sudario. Más allá de su autenticidad, el Santo Sudario representa la conexión entre lo humano y lo divino. La imagen de Jesús impresa en el lienzo es un recordatorio de que Él sufrió y murió por nosotros, llevando nuestras cargas y pecados. Cada vez que miramos el sudario, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio sufrimiento y el significado de la redención. El sudario también nos llama a ser testigos de la resurrección en nuestras propias vidas. Nos anima a vivir con esperanza y fe, sabiendo que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, la luz de Cristo siempre brilla en la oscuridad. Reflexión final. El Santo Sudario no es solo una reliquia, es un símbolo profundo de amor, sacrificio y esperanza. Su historia nos recuerda que, a lo largo de los siglos, los creyentes han buscado conectar con lo sagrado, anhelando comprender el misterio del sufrimiento y la redención. La historia del sudario nos invita a unirnos en una comunidad de fe, donde cada uno de nosotros puede encontrar sanación y esperanza en la promesa de la resurrección. La lanza de Longino. La lanza de Longino es nuestra siguiente reliquia, y su historia es intrigante. Se dice que esta lanza fue utilizada por el soldado romano Longino para perforar el costado de Jesús en la cruz. He leído que Longino se convirtió al cristianismo después de ese acto, convencido de la divinidad de Jesús al ver cómo la tierra tembló y las sombras cubrieron el sol. Imaginen estar en la escena, presenciando la crucifixión y sintiendo la angustia en el aire. ¿Qué habría pasado por la mente de Longino? Según la tradición, después de su conversión, la lanza se convirtió en un símbolo de su fe. A lo largo de los siglos, ha estado en diversas manos y lugares, pero hoy se encuentra en el Museo de Viena. Me impactó conocer la historia de cómo la lanza ha inspirado a los guerreros a luchar no solo por la victoria en la batalla, sino también por la justicia y la paz. La lanza de Longino nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios puede transformar un acto de violencia en una herramienta de redención. La lanza de Longino. Historia de una reliquia sagrada. La lanza de Longino, también conocida como la lanza del destino, es una de las reliquias más enigmáticas y cargadas de simbolismo de la historia del cristianismo. Se dice que esta lanza fue utilizada por un soldado romano llamado Longino para perforar el costado de Jesús. Durante su crucifixión, la historia de la lanza de Longino comienza en el siglo I después de Cristo, en el tumultuoso contexto de la ocupación romana en Judea. Jesús de Nazaret, un predicador itinerante, había captado la atención de multitudes, proclamando el amor de Dios y el reino de los cielos. Sin embargo, sus enseñanzas desafiaban el orden establecido, lo que llevó a su arresto y condena. En la mañana de su crucifixión, el ambiente en Jerusalén era tenso. La multitud se agolpaba alrededor del gobernador romano, Poncio Pilato,
exigiendo la crucifixión de Jesús. Los soldados romanos, encargados de ejecutar la sentencia, llevaron a Jesús al Gólgota, donde sería crucificado entre dos criminales. La crucifixión. La crucifixión fue un evento devastador. Jesús fue sometido a torturas, burlas y humillaciones. Al ser clavado en la cruz, el sacrificio de Cristo se convirtió en el centro de la historia de la salvación. En medio del sufrimiento, Jesús pronunció sus últimas palabras, que resonaron con amor y perdón. Longino, el centurión que había estado al mando de la ejecución, observaba con atención el desenlace. Era un soldado experimentado, pero esa escena lo afectó de manera profunda. La agitación en el cielo y la oscuridad que cubrió la tierra en el momento de la muerte de Jesús lo hicieron cuestionar su papel en ese evento. Después de la muerte de Cristo, Longino se acercó a la cruz con la lanza en mano. Su intención era asegurarse de que Jesús estaba realmente muerto. Con un movimiento preciso, perforó el costado de Jesús y de la herida brotó sangre y agua, un evento que muchos interpretan como un signo de la redención que brotaba del sacrificio de Cristo. La transformación de Longino. Lo que ocurrió a continuación es parte de la tradición cristiana. Se dice que, al tocar la sangre de Cristo con su lanza, Longino experimentó una conversión profunda. Sus ojos se abrieron a la realidad de su pecado y a la divinidad de Jesús. La lanza, que había sido un instrumento de muerte, se transformó en un símbolo de fe y redención para él. Desesperado por el cambio en su corazón, Longino abandonó su puesto y se retiró a una vida de penitencia. Algunos relatos sugieren que se dirigió a Cesarea, donde predicó el Evangelio de Cristo y se convirtió en un ferviente defensor de la fe. Su historia de conversión es un poderoso recordatorio de que, incluso aquellos que han estado en el lado opuesto de la fe, pueden encontrar la luz, el destino de la lanza. Después de la resurrección de Jesús, la lanza de Longino se convirtió en una reliquia codiciada. A medida que la fe cristiana se expandió, la lanza fue llevada a diferentes lugares. Con el tiempo, se dijo que se encontraba en varias ubicaciones, cada una con su propia historia. Una de las tradiciones más reconocidas sostiene que la lanza fue llevada a Jerusalén y luego a Roma. Con el tiempo, se dice que cayó en manos de emperadores romanos. Se le atribuyó un poder especial. Se creía que quien poseyera la lanza tendría un dominio absoluto sobre el mundo. Esto llevó a muchas disputas sobre su posesión. Una de las historias más fascinantes sobre la lanza de Longino es su asociación con el emperador Constantino. Según la tradición, se dice que Constantino utilizó la lanza en sus campañas militares. La lanza en el medioevo. Durante la Edad Media, la lanza de Longino continuó siendo un objeto de veneración. Se creía que la lanza estaba en posesión de los reyes y líderes militares, quienes la utilizaban como un talismán de protección en la batalla. En la historia de las cruzadas, muchos cruzados buscaban la lanza, convencidos de que les aseguraría la victoria en sus campañas para liberar Tierra Santa. La lanza pasó por diferentes manos a lo largo de los siglos, y su ubicación se volvió cada vez más incierta. En el siglo IX, se dice que fue llevada a la Catedral de San Pedro en Roma, donde permaneció como un objeto de veneración. Sin embargo, en el siglo XII, la lanza desapareció misteriosamente, y su paradero se convirtió en un enigma. El Renacimiento y el redescubrimiento. La lanza de Longino resurgió en la historia durante el Renacimiento. En 551, el emperador Maximiliano I de Austria adquirió lo que se decía era la lanza de Longino. Se convirtió en una de las reliquias más preciadas de su colección, y su imagen se volvió famosa en el arte y la literatura de la época. La lanza fue presentada como un símbolo de autoridad, y muchos líderes políticos y militares aspiraron a poseerla. La tradición decía que quien controlara la lanza tendría el poder de dominar el mundo. Este mito solo aumentó la fascinación en torno a la reliquia, y su historia fue entrelazada con eventos históricos significativos: la lanza y la Segunda Guerra Mundial. Una de las narrativas más notables sobre la lanza de Longino
Ocurrió en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Se decía que Adolf Hitler poseía la lanza y que creía que le confería poderes sobrenaturales. La lanza fue expuesta en el Museo de Viena y se rumoreaba que Hitler estaba obsesionado con su historia. Después de la guerra, la lanza fue recuperada por los aliados y se conservó en el Museo de Viena. A lo largo de los años, su autenticidad ha sido cuestionada, y muchos estudiosos han debatido sobre su verdadero origen y su conexión con la figura de Longino, la lanza en la actualidad. Hoy en día, la lanza de Longino sigue siendo una reliquia de gran interés para los historiadores, arqueólogos y teólogos. Se encuentra en el Museo de Historia del Arte en Viena, donde es objeto de exposiciones y estudios. La lanza sigue siendo un símbolo poderoso en la cultura popular y ha sido representada en obras de arte, literatura y cine. Más allá de su autenticidad, la lanza de Longino invita a la reflexión sobre el sacrificio de Cristo y el poder transformador de la fe. La historia de Longino, el soldado que se convirtió en creyente, nos recuerda que todos tenemos la capacidad de encontrar redención y propósito. Reflexión final. La lanza de Longino es más que un simple objeto. Es un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Su historia abarca el sufrimiento, la conversión y el poder de la fe. A lo largo de los siglos, ha servido como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo brilla. Al contemplar la lanza de Longino, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. Nos recuerda que todos estamos en busca de significado y redención, y que el amor de Dios está siempre presente, esperando que lo abracemos. La lanza, un instrumento de muerte, se ha convertido en un símbolo de vida y esperanza. A través de su historia, podemos encontrar inspiración para seguir adelante en nuestro viaje espiritual, confiando en que, al igual que Longino, también podemos experimentar la transformación y el poder del amor divino. El Santo Grial. Pasemos ahora al Santo Grial, un objeto que ha capturado la imaginación de millones. Se dice que es el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena, un símbolo de la nueva alianza que estableció con su sacrificio. La búsqueda del Santo Grial ha sido el tema de innumerables leyendas y mitologías. Recuerdo haber leído sobre los caballeros de la Mesa Redonda, quienes emprendieron una búsqueda épica para encontrar este cáliz sagrado. Imaginen la emoción, la aventura y la devoción que guiaron a estos hombres en su búsqueda. Aunque la ubicación del Grial sigue siendo un misterio, hay quienes creen que se encuentra en la Catedral de Valencia, en España. Cuando visité la catedral, el ambiente era mágico. El cáliz que se muestra es una belleza en sí mismo, pero lo que realmente impacta es la historia que lleva consigo. Al contemplar el Santo Grial, uno no puede evitar reflexionar sobre la Última Cena y la promesa de la salvación que se nos ofrece. Este Grial nos invita a renovar nuestro compromiso con la fe y la comunidad, recordándonos que cada uno de nosotros puede ser un instrumento del amor divino. El Santo Grial. Historia de una reliquia sagrada. El Santo Grial es una de las reliquias más veneradas y enigmáticas en la historia del cristianismo. Tradicionalmente, se considera que es el cáliz utilizado por Jesucristo durante la Última Cena y el que fue empleado para recoger su sangre durante la crucifixión. Sin embargo, su simbolismo ha evolucionado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un objeto de búsqueda, misticismo y leyenda. El origen del Santo Grial. La historia del Santo Grial se remonta a los relatos de la Última Cena, cuando Jesús compartió una comida con sus discípulos antes de su crucifixión. En el Evangelio de Lucas se menciona que, durante esta cena, Jesús tomó un cáliz, lo bendijo y lo ofreció a sus discípulos, diciendo: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Después de la crucifixión, se dice que José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, recogió la sangre de Cristo en el Grial. La tradición sostiene que José, después de la muerte de Jesús, huyó a Gran Bretaña con el Grial
llevando consigo la sangre y el sacrificio del Salvador. Este acto de protección del Grial le otorga una importancia sagrada, convirtiéndose en un símbolo de la redención y el sacrificio de Cristo. El Grial en la literatura medieval. La leyenda del Santo Grial cobró vida en la literatura medieval, especialmente a través de las obras de autores como Chrétien de Troyes y la Ciclo artúrico. En estas historias, el Grial se convierte en un objeto de búsqueda para los caballeros de la mesa redonda, quienes emprenden peligrosas aventuras para encontrarlo. Una de las historias más destacadas es la de Perceval, un joven caballero que, tras vivir en un bosque alejado del mundo, se encuentra con el Grial en un castillo misterioso. En este encuentro, Perceval ve el Grial rodeado de luz y lleno de maravillas, pero su falta de preguntas lo lleva a perder la oportunidad de comprender su verdadero significado. Esta narrativa resalta la búsqueda de la pureza espiritual y la necesidad de cuestionar y comprender el misterio del Grial. El Grial como símbolo de búsqueda espiritual. A medida que la leyenda del Santo Grial se expandió, comenzó a representar no solo un objeto físico, sino también una búsqueda espiritual más profunda. Se asoció con la búsqueda de la verdad, la iluminación y la conexión con lo divino. En el contexto del cristianismo, el Grial simboliza el deseo del ser humano de acercarse a Dios y encontrar la salvación. Durante la Edad Media, los caballeros que buscaban el Grial eran vistos como figuras de nobleza y virtud. Su búsqueda era considerada una forma de servicio a Dios, una manifestación de su fe y un camino hacia la redención. Las historias del Grial se entrelazaron con la moralidad y la ética, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su propio viaje espiritual. La influencia del Grial en la cultura. A lo largo de los siglos, el Santo Grial ha dejado una huella imborrable en la cultura. Desde la literatura hasta el arte, su presencia se ha manifestado de diversas formas. La representación del Grial ha sido reinterpretada en pinturas, esculturas y obras literarias, cada una aportando su propia perspectiva y simbolismo. Un ejemplo significativo es el famoso cuadro El último ofrenda, de Salvador Dalí, donde el Grial aparece como un símbolo de divinidad y sacrificio. A través de estas obras, el Grial se ha convertido en un ícono de la búsqueda de lo sagrado en la experiencia humana. La búsqueda del Grial en la historia. La búsqueda del Santo Grial ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. En la Edad Media, surgieron diversas expediciones y misiones para encontrar el Grial, impulsadas por la fe y la devoción. Los cruzados, en su búsqueda por liberar Tierra Santa, se sintieron motivados por la idea de encontrar la reliquia. Uno de los personajes más notables en la búsqueda del Grial fue el rey Arturo. Según las leyendas, Arturo y sus caballeros se embarcaron en una búsqueda épica para encontrar el Grial, con la esperanza de que su posesión les otorgara poder y sabiduría. Sin embargo, esta búsqueda también se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y purificación espiritual. En el siglo XII, el autor Chrétien de Troyes escribió Perceval, el héroe del Grial, un relato que marcó un punto crucial en la literatura medieval. Esta obra presentó la búsqueda del Grial como un viaje interno, donde la pureza del corazón y el deseo de servir a Dios eran esenciales para alcanzar la gloria. La tradición moderna y la búsqueda contemporánea. Hoy en día, el Santo Grial sigue siendo objeto de interés y especulación. Desde el auge de la literatura y el cine hasta las exploraciones arqueológicas, la búsqueda del Grial ha cobrado nueva vida. Libros como El Código da Vinci, de Dan Brown, han reavivado el interés por el Grial, presentándolo como un símbolo de secretos ocultos y verdades profundas sobre la vida de Jesús. El Grial y su significado espiritual. El Santo Grial, más allá de ser un objeto físico, representa el anhelo humano de encontrar a Dios y experimentar su amor. Cada búsqueda del Grial es un reflejo de nuestro deseo de conectarnos con lo divino, de encontrar la verdad en medio de la confusión y el sufrimiento. En el contexto cristiano, el Grial se asocia con la Eucaristía,
el sacrificio de Cristo y la redención. Nos recuerda que, al igual que Jesús compartió su cuerpo y su sangre, somos llamados a vivir en comunión con los demás y con Dios. La búsqueda del Grial se convierte así en un viaje hacia la transformación espiritual y la comprensión profunda de la fe. Reflexión final. La historia del Santo Grial es rica en simbolismo y significado. Desde sus raíces en la Última Cena hasta su representación en la literatura y la cultura moderna, el Grial nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda espiritual. Al contemplar el Santo Grial, somos llamados a explorar nuestras propias convicciones, a cuestionar y a buscar la verdad en nuestras vidas. En este viaje encontramos esperanza y redención, recordando que, aunque el Grial pueda parecer un objeto lejano, su esencia vive en cada uno de nosotros. La búsqueda del Santo Grial es, en última instancia, la búsqueda del amor divino, de la conexión con lo sagrado y de la verdad que trasciende el tiempo y el espacio. A través de esta historia, se nos invita a unirnos en la búsqueda de lo que realmente importa: la fe, la esperanza y la búsqueda del reino de Dios. Las reliquias de San Pedro. En el corazón de Roma se encuentran las reliquias de San Pedro, el apóstol que se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia. La Basílica de San Pedro, imponente y majestuosa, es un lugar de peregrinación para millones de fieles. Cada vez que visito, siento un profundo sentido de conexión con la historia de la iglesia. Las reliquias de San Pedro están enterradas bajo el altar mayor, y hay una historia increíble sobre su descubrimiento. En los años 40, durante las excavaciones debajo de la basílica, los arqueólogos encontraron lo que creen que son los restos de San Pedro. La emoción de ese hallazgo fue indescriptible. Cada visita a la basílica me recuerda la importancia del liderazgo y la fe. San Pedro fue un hombre de debilidades, pero también de grandes convicciones. Su historia me inspira a ser valiente en mi propia vida de fe, recordando que todos estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino de Dios. Las reliquias de San Pedro, la huella de un apóstol. Las reliquias de San Pedro son uno de los tesoros más sagrados del cristianismo. Consideradas como los restos del apóstol Pedro, el líder de los discípulos de Jesús y el primer papa de la Iglesia, estas reliquias no solo representan la historia de una figura central en la fe cristiana, sino que también simbolizan la continuidad y la fortaleza de la Iglesia a lo largo de los siglos. El apóstol Pedro, un fundamento de la fe. La historia de las reliquias comienza con Pedro, un humilde pescador de Betsaida, quien fue llamado por Jesús a ser uno de sus discípulos. En los Evangelios, Pedro es descrito como un hombre impulsivo y apasionado. Su declaración de fe, cuando reconoce a Jesús como el Mesías, marca un punto crucial en la historia del cristianismo. Jesús le responde: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Pedro acompañó a Jesús en su ministerio, presenció milagros y recibió enseñanzas profundas. Sin embargo, también enfrentó momentos de debilidad, como cuando negó conocer a Jesús durante su arresto. A pesar de sus fallos, Pedro fue restaurado por Cristo tras la resurrección y se convirtió en un líder influyente en la comunidad cristiana primitiva. La misión de Pedro. Después de la ascensión de Jesús, Pedro desempeñó un papel fundamental en la expansión de la Iglesia. Predicó el Evangelio en Jerusalén, enfrentándose a la oposición y la persecución, y finalmente se trasladó a Roma, donde se considera que murió como mártir. La tradición sostiene que fue crucificado cabeza abajo en el Vaticano, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Su martirio no solo selló su legado, sino que también cimentó su posición como el primer papa de la Iglesia Católica. La dedicación de Pedro a la causa de Cristo y su valentía en la fe han inspirado a millones a lo largo de los siglos. El descubrimiento de las reliquias. La historia de las reliquias de San Pedro se entrelaza con la fundación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Durante siglos, los cristianos han venerado el sitio donde se cree que fue enterrado San Pedro.
En el siglo IV, el emperador Constantino ordenó la construcción de una basílica sobre su tumba, y durante las excavaciones realizadas en 1939, los arqueólogos descubrieron una serie de restos humanos que se creía eran de Pedro. Los restos estaban en una tumba de forma irregular, rodeados de objetos de valor y muestras de veneración. La veneración de las reliquias. Las reliquias de San Pedro, tras su descubrimiento, fueron colocadas en un sarcófago dentro de la basílica. Este sarcófago se convirtió en un lugar de peregrinación y adoración, donde los fieles venían a rendir homenaje al primer papa. A lo largo de los siglos, la veneración de estas reliquias ha sido un aspecto fundamental de la vida cristiana en Roma y en todo el mundo. La Basílica de San Pedro se convirtió en un centro espiritual, y las reliquias de San Pedro simbolizan la conexión entre la Iglesia y su fundación apostólica. A través de las generaciones, la veneración de estas reliquias ha sido vista como un vínculo entre los fieles y la historia de la salvación, los milagros atribuidos a las reliquias. A lo largo de los siglos, se han atribuido numerosos milagros a las reliquias de San Pedro. Los fieles que se acercan a venerar el lugar han informado de curaciones, respuestas a oraciones y experiencias espirituales profundas. Estos milagros han reafirmado la fe de muchos y han llevado a un aumento en la devoción hacia San Pedro. Uno de los relatos más notables es el de un joven que, después de orar ante las reliquias, fue sanado de una enfermedad terminal. Este tipo de historias ha alimentado la fe de innumerables creyentes y ha llevado a un continuo interés en el estudio y la veneración de las reliquias. La importancia de las reliquias en la Iglesia. Las reliquias de San Pedro no solo son un símbolo de la historia de la Iglesia, sino que también representan la continuidad de la fe a lo largo de los siglos. La veneración de las reliquias es una práctica profundamente arraigada en la tradición cristiana. A través de ellas, los fieles buscan una conexión tangible con los santos y los mártires que han sido testigos de la fe. La Iglesia Católica enseña que las reliquias son una forma de honrar a los santos, y al venerarlas, los creyentes pueden obtener gracia y beneficios espirituales. En este sentido, las reliquias de San Pedro son un recordatorio constante de la fe que ha sido transmitida de generación en generación. Reflexiones sobre la vida de San Pedro. Las reliquias de San Pedro nos invitan a reflexionar sobre la vida de este apóstol y su legado. Su historia nos recuerda que la fe es un viaje lleno de altibajos. San Pedro, con todas sus imperfecciones y debilidades, se convirtió en una roca sólida sobre la cual se edificó la Iglesia. La vida de Pedro nos enseña sobre la importancia de la conversión y la redención. Aunque enfrentó momentos de duda y temor, su encuentro con Cristo lo transformó y lo llevó a convertirse en un testigo valiente del Evangelio. Esto nos anima a confiar en que, a pesar de nuestras fallas, podemos ser utilizados por Dios para cumplir su propósito. El mensaje de unidad. Las reliquias de San Pedro también llevan un mensaje de unidad. Como el primer papa, San Pedro simboliza la autoridad y la unidad de la Iglesia. A través de su vida y sacrificio, se nos recuerda la importancia de permanecer unidos en la fe y en la comunidad de creyentes. La historia de las reliquias nos invita a recordar que todos somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. A medida que veneramos a San Pedro, somos llamados a vivir en armonía y amor, siguiendo su ejemplo de servicio y dedicación a la causa de Cristo. Conclusión. La legado de San Pedro. Las reliquias de San Pedro son un tesoro sagrado que sigue tocando los corazones de los creyentes hoy en día. A través de su historia, se nos recuerda que la fe es una aventura continua, un viaje de búsqueda de lo divino y de conexión con los demás. La veneración de estas reliquias es un acto de fe y devoción que nos conecta con las raíces de nuestra tradición cristiana. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe y a considerar cómo podemos ser testigos de Cristo en el mundo, y permaneciendo firmes en nuestra fe, con la certeza de que, al igual que Él, también podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo.
El hacha de San Jorge. Nuestra próxima reliquia nos lleva a la leyenda de San Jorge, un santo muy venerado en la tradición cristiana. Se dice que él luchó contra un dragón para salvar a una princesa, un acto que simboliza la victoria del bien sobre el mal. El hacha de San Jorge, que se considera una parte de su legado, es un símbolo de coraje y fe. Al contar esta historia, no puedo evitar recordar una vez que participé en una representación teatral sobre la vida de San Jorge. La emoción de actuar como un guerrero enfrentando al dragón me llenó de adrenalina. En ese momento, entendí el verdadero significado de la valentía y cómo cada uno de nosotros, en nuestras luchas diarias, puede ser un guerrero de la luz. Hoy, se cree que el hacha está en posesión de varias iglesias, y cada una de ellas tiene su propia versión de la leyenda. Esta reliquia nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de la violencia, sino de la fe inquebrantable y la determinación de hacer el bien. El hacha de San Jorge, leyenda y valor. El hacha de San Jorge es una de las reliquias más fascinantes asociadas con la vida y el martirio de San Jorge, un santo venerado en el cristianismo. Conocido como el patrón de caballeros, soldados y exploradores, San Jorge es famoso por su leyenda en la que lucha contra un dragón para salvar a una princesa. Sin embargo, el hacha que se dice que perteneció a San Jorge encierra un simbolismo más profundo, representando el sacrificio, la valentía y la lucha por la fe. La vida de San Jorge. San Jorge fue un soldado romano de origen griego que vivió en el siglo III d.C. Su vida estuvo marcada por un compromiso profundo con su fe cristiana. A pesar de los riesgos y la persecución que enfrentaron los cristianos en ese tiempo, San Jorge se mantuvo firme en su creencia y se convirtió en un defensor de la fe. La leyenda más famosa sobre San Jorge es la del dragón. Se cuenta que un pueblo estaba siendo aterrorizado por un dragón que demandaba sacrificios humanos. Para apaciguar a la bestia, los habitantes decidieron ofrecer a una joven como sacrificio, y fue elegida la hija del rey. En el momento crítico, San Jorge, armado con su fe y su hacha, se presentó para luchar contra el dragón. La batalla contra el dragón. La historia narra que San Jorge se enfrentó al dragón en un épico combate. Montando su caballo, el santo se armó con su hacha y una lanza, y, tras una feroz lucha, logró vencer al dragón. La victoria de San Jorge no solo salvó a la princesa, sino que también liberó al pueblo del miedo y la opresión. Después de la victoria, San Jorge se convirtió en un símbolo de valor y fe, y su hacha se asoció con su lucha contra el mal. La leyenda del dragón se ha representado a lo largo de los siglos en diversas obras de arte, destacando la imagen de San Jorge como un héroe que triunfa sobre la oscuridad y el pecado. Su hacha se convirtió en un símbolo de la victoria de la luz sobre las tinieblas y del poder de la fe. El hacha como reliquia. El hacha de San Jorge ha sido objeto de veneración a lo largo de la historia. Según la tradición, después de la muerte de San Jorge, su hacha fue conservada como una reliquia sagrada. Esta reliquia llegó a ser considerada un objeto de poder, capaz de interceder ante Dios y realizar milagros. En muchas comunidades cristianas se llevaron a cabo festivales y ceremonias en honor a San Jorge, durante los cuales se exhibía su hacha. Los fieles creían que, al tocar o estar cerca de la reliquia, podían recibir bendiciones, protección y curación. Las historias de milagros atribuidos al hacha de San Jorge se multiplicaron, fortaleciendo la devoción hacia este santo. La conexión con la cruzada. La figura de San Jorge cobró especial relevancia durante las cruzadas. Los caballeros que partían a la batalla llevaban consigo símbolos de San Jorge, incluyendo representaciones de su hacha. Este vínculo hizo que San Jorge se convirtiera en un símbolo de lucha y valor para los cruzados, quienes invocaban su protección antes de enfrentarse a sus enemigos. Empuñando su hacha, se consolidó en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un patrón de los guerreros cristianos. La veneración moderna. Hoy en día, el hacha de San Jorge sigue siendo un símbolo de fe y resistencia.
Su imagen aparece en emblemas, estandartes y estatuas en diversas comunidades cristianas alrededor del mundo. Las festividades en honor a San Jorge son celebradas en muchos lugares, donde se realizan procesiones, misas y actos en su memoria. La devoción a San Jorge y su hacha resuena en la vida de muchos creyentes que buscan inspiración en su valentía y determinación. Su historia nos invita a reflexionar sobre la lucha espiritual que todos enfrentamos y la importancia de permanecer firmes en la fe. El mensaje de San Jorge. La historia del hacha de San Jorge y su leyenda nos recuerda que la lucha contra el mal y la injusticia es un llamado para todos los creyentes. Así como San Jorge se enfrentó al dragón, somos llamados a confrontar las adversidades en nuestras propias vidas, manteniendo nuestra fe y valores. La vida de San Jorge también nos enseña sobre la importancia de la compasión y la protección de los vulnerables. Su decisión de luchar por la princesa refleja un compromiso hacia la justicia y el amor al prójimo. Al recordar su valentía, se nos anima a actuar con integridad y valentía en nuestras propias circunstancias. Reflexiones finales. El hacha de San Jorge es más que una simple reliquia. Es un símbolo de fe, sacrificio y lucha. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a innumerables creyentes a perseverar en la fe y a actuar con valentía en la búsqueda de la justicia y la verdad. Al reflexionar sobre la vida de San Jorge y su hacha, somos llamados a recordar que cada uno de nosotros puede ser un guerrero en el camino de la vida, enfrentando nuestros propios dragones con fe y determinación. Así, al contemplar el hacha de San Jorge, encontramos un recordatorio de que, a través de la fe y el valor, podemos superar los desafíos y dejar una huella significativa en el mundo. La corona de espinas. La corona de espinas es un símbolo poderoso del sufrimiento de Cristo. Esta reliquia nos conecta con el momento en que Jesús fue humillado y torturado antes de su crucifixión. Recordar este acto de violencia y sufrimiento es desgarrador, pero también profundamente transformador. Una vez visité una exposición en la que se mostraban réplicas de la corona. Al tocarla, sentí una mezcla de tristeza y gratitud. La corona me recuerda que en nuestro sufrimiento también encontramos redención. Es un recordatorio de que, aunque llevemos nuestras propias cargas, siempre podemos acudir a Cristo en busca de consuelo y fortaleza. En la actualidad, la corona de espinas se conserva en la Catedral de Notre Dame en París. El hecho de que tantas personas hayan pasado por delante de esta reliquia, reflexionando sobre el sacrificio de Cristo, me hizo sentir parte de una historia más grande, una comunidad de fe unida por el amor de Dios. La corona de espinas, un símbolo de sufrimiento y redención. La corona de espinas es una de las reliquias más veneradas dentro del cristianismo, simbolizando el sufrimiento de Jesucristo durante su pasión y crucifixión. Esta reliquia no solo representa el dolor físico que Jesús soportó, sino también la profunda conexión espiritual entre el sufrimiento y la redención. La historia de la corona de espinas es un viaje a través de la fe, la tradición y la historia, que nos lleva a comprender mejor el sacrificio de Cristo y su significado en nuestras vidas. La preparación para la crucifixión. La historia de la corona de espinas comienza en los eventos que rodean la pasión de Cristo. Después de ser arrestado en el jardín de Getsemaní, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue juzgado y condenado por blasfemia. A la mañana siguiente, los soldados romanos se burlaron de él, haciendo una parodia de su condición como Rey de los Judíos. En un acto de cruel burla, decidieron confeccionar una corona con espinas y colocarla sobre su cabeza. La corona se hizo con ramas espinosas, que no solo eran dolorosas, sino que representaban la realeza que se le estaba negando. Al colocarla en su cabeza, los soldados lo golpearon y le dijeron: «Salve, Rey de los Judíos», escupiéndole y golpeándole. Este momento, lleno de desprecio y sufrimiento, se convirtió en un símbolo del sacrificio que Jesús estaba dispuesto a asumir por la humanidad, el camino al Calvario. Después de recibir la corona,
Jesús fue llevado a través de las calles de Jerusalén hacia el lugar de su crucifixión, conocido como el Gólgota o Calvario. El peso de la cruz, combinado con el dolor de la corona, hizo que su camino fuera aún más angustiante. La imagen de Jesús, coronado de espinas, es poderosa. Representa la realidad del dolor y el sufrimiento que enfrentó, así como la injusticia que soportó por amor a la humanidad. Durante su camino, Jesús cayó varias veces, agotado y atormentado, pero continuó avanzando, guiado por su amor por nosotros. Cada paso que dio fue un acto de redención, y cada gota de sangre que cayó al suelo fue un testimonio de su sacrificio. La corona de espinas se convirtió en un recordatorio tangible del costo del pecado y de la necesidad de redención, la crucifixión y el sufrimiento. Al llegar al Gólgota, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. La corona espinosa no solo le causó un dolor físico insoportable, sino que también simbolizó la burla y el desprecio que recibió de aquellos a quienes vino a salvar. Los evangelios nos cuentan que, en su agonía, Jesús perdonó a sus verdugos, mostrando una compasión y amor incondicional que trasciende el sufrimiento humano. La cruz, junto con la corona de espinas, representa el corazón del mensaje cristiano. El sacrificio por amor. La corona es un símbolo de la realeza de Cristo, aunque su realeza se manifestara de una manera completamente opuesta a lo que el mundo esperaba. En lugar de un trono de oro, Cristo fue coronado con espinas, pero su sacrificio abriría las puertas de la salvación para toda la humanidad. La relación de la corona con la redención. La historia de la corona de espinas también está profundamente relacionada con el concepto de redención. En la teología cristiana, se enseña que el sufrimiento de Cristo fue necesario para la salvación de la humanidad. La corona es un símbolo del sufrimiento, pero también de la victoria. A través de su muerte y resurrección, Jesús conquistó el pecado y la muerte, ofreciendo a todos la oportunidad de una nueva vida en Él. La corona de espinas, en este contexto, se convierte en un símbolo de esperanza. A pesar del sufrimiento que enfrentó, Jesús demostró que el amor y la fe pueden triunfar sobre cualquier adversidad. Este mensaje resuena profundamente en la vida de los creyentes, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y redención. La reliquia y su veneración. Después de la crucifixión, la corona de espinas fue, según la tradición, recuperada por algunos de los seguidores de Jesús. A lo largo de los siglos se han hecho afirmaciones sobre su existencia y su localización. La reliquia más conocida de la corona de espinas se encuentra en la Catedral de Notre Dame en París, donde ha sido venerada durante siglos. En el año 1238, el rey Luis IX de Francia adquirió la corona y la llevó a París, donde se construyó una capilla especial para su conservación. La veneración de la corona de espinas ha sido un acto de fe para muchos, quienes han buscado consuelo y fortaleza al acercarse a esta reliquia. La fe en la capacidad de la corona de espinas para interceder en las oraciones de los fieles ha llevado a innumerables milagros atribuidos a su poder. Muchas personas que han acudido a la reliquia han informado de experiencias profundas y transformadoras, que han renovado su fe y su conexión con Dios. La corona de espinas en la cultura. A lo largo de la historia, la corona de espinas ha sido un tema recurrente en el arte y la literatura. Desde pinturas hasta esculturas, su imagen ha sido utilizada para ilustrar el sufrimiento de Cristo y su sacrificio por la humanidad. Al contemplar estas obras, los creyentes son recordados de la importancia del sacrificio de Cristo y su amor incondicional por la humanidad. Un llamado a la reflexión. La historia de la corona de espinas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y los sacrificios que hacemos en nombre del amor y la fe. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dolor y sufrimiento, podemos encontrar esperanza y redención en Cristo. La corona es un símbolo de que, a través del sufrimiento, puede surgir la luz y la transformación. San Pablo nos recuerda en Romanos 5:3-5 que también nos gloriamos en los sufrimientos,
porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. La corona de espinas nos invita a abrazar nuestras luchas y dificultades, sabiendo que en ellas se encuentra la oportunidad de crecer y fortalecer nuestra fe. La significación espiritual de la corona. En la vida diaria, la corona de espinas también nos enseña sobre la humildad y el sacrificio. Como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo por amor a los demás. Esto puede manifestarse en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los demás y en nuestra disposición a servir y amar, incluso en medio de nuestras propias luchas. La historia de la corona de espinas nos anima a recordar que, aunque nuestra vida pueda estar llena de espinas, también está llena de esperanza. Nos invita a llevar nuestras preocupaciones y sufrimientos a Cristo, quien entiende nuestro dolor y está siempre dispuesto a ofrecer consuelo y redención. Conclusión: la victoria a través del sufrimiento. La corona de espinas es mucho más que una reliquia. Es un poderoso recordatorio del sufrimiento y sacrificio de Jesucristo. A través de esta corona, somos llamados a contemplar el amor incondicional que Dios tiene por nosotros y la esperanza que se encuentra en la redención. Al reflexionar sobre la historia de la corona de espinas, somos alentados a enfrentar nuestras propias batallas con fe y valentía. Como seguidores de Cristo, podemos encontrar consuelo en la promesa de que, a través del sufrimiento, encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en Él. La historia de la corona de espinas nos invita a vivir con un corazón agradecido, reconociendo el sacrificio de Cristo y buscando ser portadores de su amor y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente luz y redención. Las reliquias de San Pablo. Al igual que San Pedro, San Pablo también dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo. Se cree que sus reliquias están enterradas en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. La historia de su conversión es inspiradora. Un perseguidor de los cristianos que se convierte en uno de los apóstoles más fervientes. Recuerdo haber estado en esa basílica, sintiendo la grandeza del lugar y la historia que lo rodea. La atmósfera era palpable, llena de la fe de aquellos que habían llegado antes que yo, buscando inspiración y conexión con su legado. San Pablo fue un hombre de palabras, y sus cartas son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana. Imagina estar en el momento en que escribió una de sus epístolas, con el sudor en la frente y el corazón palpitante, sabiendo que sus palabras se leerían durante siglos. Me impactó escuchar a un sacerdote en la basílica hablar sobre cómo San Pablo viajó a través de tierras desconocidas, enfrentándose a la persecución y la duda, pero siempre manteniendo su fe firme. Las reliquias de San Pablo son un recordatorio de que la transformación es posible. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias conversiones y la forma en que podemos ser instrumentos de la gracia divina en el mundo. Al final de mi visita, me sentí renovado, dispuesto a llevar la luz de Cristo a aquellos que aún no la conocen. San Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, no solo fue un ferviente misionero y evangelizador, sino también un teólogo cuyas enseñanzas y escritos han dejado una huella indeleble en la historia de la fe cristiana. La historia de sus reliquias es, por tanto, un relato de sacrificio, conversión y dedicación a Dios. La vida de San Pablo. San Pablo nació en Tarso, en la actual Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo. Provenía de una familia judía y era un ciudadano romano, lo que le confería ciertos privilegios en su tiempo. Desde joven fue educado en la fe judía y se convirtió en un fariseo ferviente, dedicando su vida a la persecución de los cristianos, a quienes consideraba herejes. Sin embargo, su vida dio un giro radical en el año 34 después de Cristo. Mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos, tuvo una experiencia transformadora. Una luz brillante lo rodeó y escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, ¿por qué me persigues?».
Esta experiencia de conversión fue un punto de inflexión que cambiaría no solo su vida, sino también la trayectoria del cristianismo, la misión apostólica. Después de su conversión, Saulo se convirtió en Pablo y comenzó su misión como apóstol. Viajó extensamente, estableciendo iglesias y predicando el Evangelio en diversas ciudades del Imperio Romano, como Antioquía, Éfeso, Filipos, Corinto y Roma. A través de sus cartas, que más tarde se recopilaron en el Nuevo Testamento, Pablo abordó temas cruciales como la gracia, la fe, la redención y la unidad de los creyentes. Pablo enfrentó muchas adversidades durante su ministerio, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y naufragios. Sin embargo, su fe inquebrantable lo impulsó a seguir adelante. Su vida es un testimonio de la transformación que ocurre cuando uno se encuentra con Cristo y decide vivir para Él. El martirio de San Pablo. La vida de San Pablo culminó en martirio alrededor del año 67 después de Cristo. En ese momento, él estaba en Roma, donde había sido encarcelado por predicar el Evangelio. La tradición sostiene que fue decapitado en las afueras de la ciudad, un acto que refleja el costo de su compromiso con la fe cristiana. Según la leyenda, su cabeza golpeó 3 veces el suelo, y de cada golpe surgieron 3 fuentes de agua, lo que simboliza la vida y la gracia que emanaban de su sacrificio. Su muerte fue un momento doloroso, pero también glorioso. Pablo sabía que su sufrimiento no era en vano. Él mismo había escrito en Romanos 8:18 que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. La conservación de sus reliquias. Después de su muerte, se hizo un esfuerzo por conservar las reliquias de San Pablo, como símbolo de su legado y un recordatorio del sacrificio que hizo por la fe. La tradición sostiene que sus restos fueron enterrados en la Vía Ostiensis, cerca de Roma. En el siglo IV, el emperador Constantino mandó construir una basílica sobre su tumba, conocida como la Basílica de San Pablo Extramuros, que se convirtió en un importante centro de peregrinación. Las reliquias de San Pablo han sido objeto de veneración a lo largo de los siglos. En la cripta de la basílica, los fieles pueden encontrar un sarcófago que se cree contiene sus restos. Este lugar ha atraído a millones de peregrinos que buscan conectarse con la fe y la enseñanza de este gran apóstol. La enseñanza y el legado de San Pablo, las cartas de San Pablo, que forman gran parte del Nuevo Testamento, son una fuente invaluable de enseñanza y orientación para los cristianos. En ellas, Pablo aborda cuestiones teológicas, éticas y prácticas que siguen siendo relevantes hoy en día. Su énfasis en la gracia y la salvación, a través de la fe, ha sido fundamental para la teología cristiana. Pablo también habló sobre la importancia de la comunidad cristiana, enfatizando que todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Su enseñanza sobre la unidad en la diversidad ha sido un pilar de la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. El impacto de las reliquias. La veneración de las reliquias de San Pablo ha tenido un profundo impacto en la vida espiritual de los creyentes. Al visitar su tumba y venerar sus reliquias, los fieles encuentran una conexión tangible con la fe y la historia. Muchos han informado de experiencias de renovación espiritual y fortaleza al acercarse a estas reliquias. Además, las reliquias de San Pablo han sido un símbolo de la continuidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos. A través de ellas, los creyentes pueden recordar que están conectados con la comunidad de fe que ha existido desde los tiempos de los apóstoles. Reflexiones sobre el legado de San Pablo. El legado de San Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Su historia nos recuerda que la fe puede transformarnos y que el sacrificio y la dedicación son esenciales en nuestro caminar con Cristo. La vida de Pablo nos desafía a ser audaces en nuestra proclamación del Evangelio, así como a vivir de acuerdo con los principios que enseñó. Las reliquias de San Pablo son un recordatorio de que la historia de la fe no es solo una colección de eventos del pasado, sino una realidad viva que sigue influyendo en nuestras vidas hoy.
Al contemplar su legado, somos llamados a ser testigos de la verdad del Evangelio, a vivir en unidad y amor con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El mensaje de esperanza. La vida y muerte de San Pablo también ofrecen un mensaje de esperanza. Su conversión nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Independientemente de nuestro pasado, siempre hay oportunidad de redención y transformación. Así como Pablo pasó de ser un perseguidor de la Iglesia a uno de sus más fervientes defensores, nosotros también somos llamados a experimentar la gracia transformadora de Dios. La historia de las reliquias de San Pablo es una invitación a vivir con propósito y pasión. Nos anima a ser valientes en nuestra fe, a enfrentar las adversidades con confianza y a proclamar la verdad del amor de Dios en nuestras vidas. La vida de Pablo nos recuerda que, a pesar de los desafíos, podemos encontrar esperanza y significado en nuestra relación con Cristo. Conclusión. Un legado eterno. Las reliquias de San Pablo son un testimonio de un hombre que dedicó su vida a la proclamación del Evangelio y que, a través de su sacrificio, dejó un legado eterno. Al contemplar su vida y sus enseñanzas, somos inspirados a vivir nuestra fe con autenticidad y entrega. La historia de las reliquias de San Pablo es, por lo tanto, un llamado a vivir con fe y propósito, recordando que nuestras vidas pueden ser un reflejo del amor de Dios y una fuente de esperanza para los demás. El manto de San Martín. El manto de San Martín es una reliquia que simboliza la caridad y el servicio a los demás. La historia cuenta que San Martín de Tours, un soldado romano, vio a un pobre temblando de frío en la calle y, sin dudar, cortó su manto por la mitad para dárselo. Este acto de generosidad y compasión es una de las historias más bellas del cristianismo. Recuerdo una vez que participé en una colecta de ropa para los necesitados. Al ver a las personas sonreír al recibir un abrigo, me sentí como San Martín en ese momento. Su manto no es solo un trozo de tela, es un símbolo de amor y solidaridad. Se dice que el manto original está en una iglesia en Francia, y cada año, durante las festividades, los fieles se reúnen para rendir homenaje a este acto de bondad. La historia de San Martín me invita a reflexionar sobre cómo podemos ser luces en la vida de otros, recordándonos que cada pequeño acto de amor cuenta. Al compartir nuestras bendiciones con los demás, seguimos el legado de San Martín, convirtiéndonos en verdaderos misioneros de la caridad. El manto de San Martín, un símbolo de generosidad y compasión. El manto de San Martín es una de las reliquias más veneradas en la tradición cristiana, simbolizando la caridad, la generosidad y la compasión que caracterizaron la vida de uno de los santos más queridos de la Iglesia, San Martín de Tours. Su historia no solo refleja su vida, sino también los valores que debemos cultivar como seguidores de Cristo. La vida de San Martín. San Martín nació alrededor del año 316 después de Cristo, en Savaria, en la actual Hungría. Desde joven mostró un carácter noble y una inclinación hacia la vida cristiana, a pesar de que su familia era pagana. A los 15 años, fue reclutado en el ejército romano, donde sirvió como caballero. Durante este tiempo, experimentó un profundo conflicto interno. Por un lado, la vida militar y el honor. Por otro, su creciente deseo de seguir a Cristo. Esa noche, tuvo un sueño en el que vio a Jesús vestido con el manto que había dado al mendigo. Este momento marcó su vida y su decisión de dedicarse plenamente al servicio de Dios, la conversión y el sacerdocio. Después de su encuentro con el mendigo, Martín dejó el ejército y se convirtió en un ferviente cristiano. Se dedicó a la vida ascética, buscando la soledad y la oración en la provincia de Poitiers, Francia. Su fama por la santidad y el servicio a los demás creció rápidamente, y en el año 371 fue elegido obispo de Tours. Como obispo, San Martín se destacó por su dedicación a los pobres y su compromiso con la evangelización.
Fundó monasterios y llevó el mensaje de Cristo a comunidades que aún no conocían la fe. Su estilo de vida austero y su enfoque en la ayuda a los necesitados lo convirtieron en un modelo a seguir. El manto de San Martín, un símbolo de generosidad. El manto que San Martín utilizó se convirtió en un símbolo de su acto de caridad y compasión. Esta prenda no solo representa su generosidad hacia el mendigo, sino que también encapsula su vida entera de servicio. El manto fue visto como un objeto sagrado y su uso en ceremonias religiosas y festividades ayudó a fortalecer su legado. La tradición sostiene que el manto de San Martín fue considerado un objeto milagroso. A lo largo de los siglos, se dice que quienes lo han tocado o estado cerca de él han experimentado curaciones y bendiciones. Esta percepción contribuyó a su veneración y a la devoción hacia San Martín en todo el mundo. La conservación del manto. El manto de San Martín fue conservado en la Basílica de San Martín en Tours, donde se construyó un altar en su honor. Con el tiempo, la importancia del manto se expandió más allá de su lugar de origen, llegando a ser venerado en diversas regiones de Europa. La más famosa es la festividad de San Martín, que se celebra el 11 de noviembre. Durante esta festividad, las comunidades se reúnen para recordar su vida, compartir alimentos y, en muchas tradiciones, repartir mantos a los pobres, evocando así la generosidad de San Martín. El mensaje de San Martín. La vida y el manto de San Martín nos enseñan valiosas lecciones sobre la generosidad y el servicio. Su acción de compartir su manto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los necesitados. Su legado de amor y servicio trasciende las barreras culturales y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en el estatus o la riqueza, sino en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. La veneración y el culto. A lo largo de los siglos, la devoción a San Martín y su manto se ha manifestado de diversas maneras. En muchas comunidades se celebran misas y oraciones en su honor, y las personas acuden en peregrinación a su tumba en Tours para buscar su intercesión y bendiciones. Su imagen, a menudo representada en arte sacro, muestra a San Martín dividiendo su manto y compartiéndolo con el mendigo, un recordatorio visual de su acto de generosidad. La veneración del manto de San Martín también ha llevado a la creación de numerosas festividades en diferentes regiones. En algunos lugares, las comunidades organizan procesiones donde llevan un manto simbólico, recordando su legado y el llamado a la compasión. Estas celebraciones son momentos de unión, donde la fe se manifiesta a través de la acción comunitaria y el deseo de ayudar a los demás. Reflexiones sobre la generosidad. La historia del manto de San Martín nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno. En un mundo que a menudo prioriza el individualismo y la indiferencia, el llamado de San Martín es claro. Debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos, no solo materialmente, sino también en términos de amor, tiempo y recursos. La vida de San Martín nos desafía a ser más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Su legado es un recordatorio de que cada acto de generosidad, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en la vida de otros. Al seguir su ejemplo, nos convertimos en portadores de esperanza y luz en un mundo que a menudo parece oscuro. La conexión espiritual. El manto de San Martín también puede ser visto como un símbolo de la conexión espiritual que todos compartimos como hijos e hijas de Dios. Al compartir y cuidar de los demás, cumplimos con el llamado de Cristo a amar a nuestro prójimo. Este acto de amor y compasión nos acerca más a Dios y nos recuerda nuestra verdadera identidad como miembros de la familia de la fe. En momentos de dificultad, podemos encontrar consuelo al recordar el sacrificio de San Martín y su manto. Su historia nos anima a buscar la ayuda de Dios en nuestras propias luchas y a ser instrumentos de su amor en la vida de otros. Conclusión. Un legado duradero. El manto de San Martín es mucho más que una simple reliquia.
Es un símbolo del amor y la compasión que deberían caracterizar nuestras vidas como cristianos. La vida de San Martín nos inspira a vivir con generosidad y a servir a los demás, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. A través de su legado, somos llamados a ser generosos en nuestras acciones, a abrazar la compasión y a vivir nuestra fe de manera activa. Al recordar el manto de San Martín, nos comprometemos a seguir su ejemplo, siendo luz en el mundo y extendiendo la mano a aquellos que lo necesitan. Que la vida y el manto de San Martín nos impulsen a ser verdaderos testigos del amor de Cristo, llevando su mensaje de esperanza y generosidad a cada rincón de nuestro mundo. En este camino encontraremos no solo la satisfacción de servir, sino también la plenitud de vivir en la gracia de Dios. La piedra del Santo Sepulcro. Finalmente, llegamos a la piedra del Santo Sepulcro, que se dice que es el lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Este lugar sagrado, ubicado en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, es un destino de peregrinación para millones de cristianos. La primera vez que visité este lugar, me sentí abrumado por la historia y el significado de cada rincón. Al tocar la piedra, sentí una conexión intensa con el sacrificio de Cristo y la realidad de su muerte y resurrección. La historia de la piedra es increíble. Ha sido un lugar de llanto y alegría, de duelo y esperanza. Cuando me uní a otros peregrinos en una oración en ese lugar, el ambiente se llenó de fe y esperanza. Era como si todos compartiéramos un lazo invisible, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. La piedra del Santo Sepulcro me recordó que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. La resurrección de Cristo nos ofrece la promesa de la vida eterna y la esperanza de que, a pesar de nuestras dificultades, siempre hay un nuevo amanecer. Al salir de ese lugar sagrado, sentí una renovada convicción de vivir mi fe de manera auténtica, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de mi vida. La piedra del Santo Sepulcro, un testimonio de la pasión y resurrección de Cristo. La piedra del Santo Sepulcro es una reliquia de inmensa importancia en la tradición cristiana, ya que se asocia directamente con el sepulcro de Jesús y su resurrección. Este lugar sagrado, ubicado en el corazón de Jerusalén, es el epicentro de la fe cristiana y ha sido un lugar de peregrinación y veneración durante siglos. La historia de la piedra del Santo Sepulcro es una rica narración que abarca desde los tiempos de Cristo hasta la actualidad, entrelazando la historia, la espiritualidad y la devoción. El contexto histórico. Para entender la importancia de la piedra del Santo Sepulcro, es fundamental conocer el contexto histórico en el que se encuentra. Jerusalén, en el siglo I después de Cristo, era un centro religioso y cultural de gran relevancia para el judaísmo y el cristianismo naciente. En este ambiente, Jesús de Nazaret predicó el mensaje de amor, redención y salvación, realizando milagros y formando discípulos. Tras su ministerio, Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión. Según los relatos de los evangelios, después de su muerte, fue colocado en un sepulcro nuevo, perteneciente a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había solicitado el cuerpo de Jesús. Este sepulcro estaba situado en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, en la colina de Gólgota. El sepulcro y la piedra. La piedra del Santo Sepulcro se refiere a la losa que cubría la entrada del sepulcro donde fue colocado el cuerpo de Jesús. La tradición sostiene que esta piedra fue utilizada para sellar la tumba, asegurando que nadie pudiera robar el cuerpo o profanarla. La losa de piedra simboliza el peso de la muerte y el sufrimiento, así como la separación entre el mundo y la vida eterna. La narración del Evangelio nos cuenta que, al amanecer del tercer día, algunas mujeres que habían sido seguidoras de Jesús, como María Magdalena, fueron al sepulcro para ungir su cuerpo con especias. Al llegar, encontraron que la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado, lo que marcó el comienzo de la esperanza cristiana en la resurrección.
La significación espiritual de la piedra. La piedra del Santo Sepulcro tiene un profundo significado espiritual. En primer lugar, representa el final de la muerte y el inicio de la vida nueva en Cristo. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Es el triunfo sobre el pecado y la muerte, y la promesa de vida eterna para todos los creyentes. En segundo lugar, la piedra simboliza la transformación. Así como la piedra fue removida, nuestras vidas pueden ser transformadas a través de la fe en Cristo. La resurrección nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre hay esperanza y que la vida puede surgir de la muerte. La historia de la veneración. Con el paso de los años, el lugar donde se encuentra la piedra del Santo Sepulcro se convirtió en un sitio de veneración para los cristianos. En el siglo IV, la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén en busca de los lugares sagrados. Se dice que, tras su búsqueda, encontró la cruz de Jesús y el lugar donde había sido enterrado. Fue en este contexto que se construyó la primera iglesia sobre el Santo Sepulcro, que se convirtió en un centro de peregrinación. A lo largo de los siglos, la iglesia del Santo Sepulcro ha sido destruida y reconstruida varias veces. Su estructura actual data del siglo XII, y en su interior se encuentra la piedra del Santo Sepulcro, donde los fieles pueden rendir homenaje y reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. La veneración de la piedra ha sido constante a lo largo de la historia. Los peregrinos que visitan el Santo Sepulcro se detienen ante la piedra, tocándola y llorando, buscando un encuentro con lo sagrado. Se dice que aquellos que se acercan con fe pueden experimentar una profunda conexión espiritual, recordando el sacrificio de Jesús y su resurrección. Ceremonias y celebraciones. El Santo Sepulcro es el lugar donde se llevan a cabo numerosas ceremonias religiosas, especialmente durante la Semana Santa y la Pascua. Cada año, miles de cristianos de diversas denominaciones acuden a Jerusalén para participar en las celebraciones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Uno de los eventos más significativos es la ceremonia de la Luz Santa, que se lleva a cabo en la víspera de Pascua. En este ritual se dice que una llama divina desciende del cielo y enciende el fuego en la iglesia, simbolizando la luz de Cristo que resplandece sobre la oscuridad. Esta luz se comparte entre los fieles, recordando la resurrección de Jesús y su promesa de vida eterna. Testimonios de fe. A lo largo de los siglos, innumerables peregrinos han compartido sus testimonios de fe y experiencias al visitar la piedra del Santo Sepulcro. Para muchos, este lugar sagrado ha sido un punto de encuentro con Dios, un espacio donde la oración y la reflexión han llevado a transformaciones profundas en sus vidas. Las historias de sanación, renovación espiritual y un sentido renovado de propósito son comunes entre aquellos que han tenido la oportunidad de estar cerca de la piedra. La historia de la resurrección de Jesús, junto con la realidad de la piedra que lo cubría, se convierte en un símbolo poderoso de la esperanza y el amor de Dios. El impacto cultural y artístico. La piedra del Santo Sepulcro ha dejado una huella no solo en la espiritualidad cristiana, sino también en el arte y la cultura. A lo largo de los siglos, muchos artistas han sido inspirados por la historia de la resurrección, creando obras maestras que representan la vida, muerte y resurrección de Cristo. Estas obras, desde pinturas hasta esculturas, han ayudado a llevar el mensaje de esperanza a nuevas generaciones. La veneración de la piedra del Santo Sepulcro también ha influido en la liturgia y en la formación de rituales cristianos. El simbolismo de la piedra y el sepulcro se refleja en muchas celebraciones litúrgicas, como el bautismo, donde se simboliza la muerte y resurrección a través de la inmersión en agua. Reflexiones sobre la resurrección. La historia de la piedra del Santo Sepulcro nos invita a reflexionar sobre la resurrección de Cristo y su significado en nuestras vidas. En un mundo lleno de desafíos, el mensaje de la resurrección nos ofrece esperanza y renovación. La piedra que cubrió el sepulcro se ha convertido en un símbolo
de que la muerte no tiene la última palabra. La vida y la luz de Cristo siempre triunfan. Cada vez que nos enfrentamos a la tristeza, la pérdida o la desesperanza, podemos recordar que, al igual que la piedra fue removida, también podemos experimentar una nueva vida a través de nuestra fe en Cristo. La resurrección nos anima a dejar atrás nuestras cargas y a abrazar la vida en plenitud. Conclusión. Un legado eterno. La piedra del Santo Sepulcro es más que una simple reliquia. Es un testimonio vivo de la pasión y resurrección de Cristo. Su historia nos recuerda que, a pesar de las dificultades de la vida, siempre hay un camino hacia la esperanza y la redención. Al contemplar la historia de esta piedra y su significado, somos llamados a vivir con fe y confianza en las promesas de Dios. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que la vida es más fuerte que la muerte y que, a través de nuestra fe, podemos experimentar la transformación y la renovación. Que la piedra del Santo Sepulcro nos inspire a vivir nuestra fe con valentía y amor, llevando el mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. La historia de la resurrección continúa resonando en nuestros corazones, recordándonos que la luz de Cristo siempre brilla, incluso en las circunstancias más oscuras. Al recorrer juntos la historia y el profundo significado de estas 10 reliquias sagradas, hemos viajado por siglos de fe, sacrificio y esperanza. Cada una de estas reliquias no es solo un objeto material, sino un recordatorio palpable de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y del testimonio de aquellos santos que entregaron sus vidas al servicio de Dios. Estas reliquias nos hablan del misterio divino que opera en lo cotidiano, de cómo lo visible nos acerca a lo invisible, y de cómo lo temporal nos lleva a lo eterno. En la cruz, en el sudario, en la corona de espinas, y en cada una de estas reliquias encontramos una invitación a vivir nuestra fe con más profundidad, a buscar en nuestro interior esa misma luz que guió a aquellos que se acercaron a Dios con humildad y amor. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre la manera en que podemos acercarnos más a Dios y ser testigos de su amor en el mundo. Hoy te invito a que lleves contigo estas historias, no solo como conocimiento, sino como una fuente de inspiración para tu vida diaria. Que estas reliquias te recuerden que nuestra fe no se trata solo de palabras, sino de actos concretos de amor, de caridad y de esperanza. Que siempre podamos ser testigos vivos del mensaje de Cristo. Y si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a seguir profundizando en el conocimiento y el amor por nuestra fe. Suscríbete a este canal, Las Historias Sagradas, y únete a esta comunidad de almas que buscan crecer espiritualmente y caminar juntos en este maravilloso viaje hacia Dios. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, y compartir este contenido con aquellos que también buscan enriquecer su vida espiritual. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.